Buenas, vamos a tener nuestro tercer video de esta serie. Hoy elegí tocar un tema que tiene que ver tanto con infectología como con pediatría general, y es el tema de la fiebre. El tema de la fiebre es un tema de recurrencia en lo que es la relación médico-paciente en los consultorios pediátricos especialmente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades febriles de origen infeccioso, considerando grupos etarios, o sea, grupos de edades, se van a tener en las etapas pediátricas. Y la fiebre de por sí es un dato que genera extrema ansiedad en los padres. No solo en los padres, también en los abuelos. En referencia a este punto hay que aclarar algunas cosas. La fiebre es una reacción natural del cuerpo ante algún tipo de agresión o ante algún tipo de noxa, diríamos. Podría ser una infección, podría ser el inicio de una enfermedad del colágeno, una enfermedad reumatológica, podría ser la primera manifestación de una enfermedad tumoral. También la temperatura elevada podría no corresponder precisamente a fiebre. También podría ser directamente una disregulación causada por factores ambientales, por ejemplo un golpe de calor. Un niño expuesto en una pileta al sol puede fácilmente disregular su temperatura corporal y sin que responda a uno de los orígenes que habíamos hablado, infeccioso, tumoral, etc., ese paciente dentro del marco de un golpe de calor puede hacer una hiperpirexia y tener temperaturas extremadamente elevadas, que en este caso pueden ser extremadamente dañinas, mucho más que la fiebre entendida como una respuesta fisiológica. En este caso el golpe de calor produce una hiperpirexia, un aumento de la temperatura por un desbalance. Es un punto muy importante entender que para hablar de fiebre tenemos que hablar de una temperatura axilar de 38 grados o más. No hablamos de fiebre con 37.2, 37.4, 37.5. Existe un término que se suele aplicar que es el de febrícula. Sin embargo, es un término que habla de un rango de 37.5 a 37.9 grados centígrados. Eso en un país como Paraguay, un país como el mío, que es un país de clima subtropical o tropical, realmente puede sencillamente corresponder a un paciente un poco más abrigado en un día de verano. Entonces tenemos que objetivar que la fiebre irá de 38 grados para arriba. La fiebre, el otro punto fundamental es que la fiebre puede tener distintos valores según el punto del cual estemos usando para determinar la temperatura corporal. Una cosa es la temperatura central tomada con un termómetro rectal que puede tener fácilmente 0,6 grados más. O sea, un paciente puede tener 38,2, 38,3 y aún así no tener fiebre con temperatura rectal. En cambio, la temperatura axilar, que es una temperatura periférica, sí nos dará el parámetro de 38 grados para arriba. El otro punto trascendental es entender que la fiebre no es la enfermedad y que el cuerpo levanta temperatura por algo. Durante la evolución de los mamíferos, los animales de sangre caliente obviamente pueden levantar temperatura y eso lleva a que esto se pueda definir como un mecanismo de defensa ante infecciones. O sea, el ser humano sobrevivió a las infecciones durante miles o millones de años, justamente con mecanismos naturales como la elevación de temperatura. ¿Qué consigue el cuerpo al tener fiebre? Básicamente consigue aumentar la velocidad de respuesta a través de ciertas células que se llaman polimorfos nucleares neutrófilos. O sea, en pocas palabras, el cuerpo responde a un ataque por un germen mucho más fácilmente con 38 o 39 grados que con 36 grados centígrados. También se aumenta la liberación de ciertos mediadores de la inflamación que se llaman citoquinas, y estas citoquinas permiten una mejor respuesta adaptativa a esa infección en sí. En pocas palabras, cuando mantenemos a un paciente subfebril, medicación mediante, estamos en cierto modo retrasando la respuesta inmunológica del cuerpo. Este es un concepto que puede ir muy en contra de las creencias tradicionales
de que la fiebre tiene que bajarse sí o sí, como fuera, ya sea por medios físicos, baños, paños, de agua fría, paños con agua fría, etcétera, o con medios medicamentosos, porque la fiebre pudiera de por sí causar un daño. La gente en Paraguay relaciona mucho con que la fiebre eventualmente provocó una meningitis y no es así. La fiebre, por ejemplo, en el caso de la meningitis es uno de los datos, pero no es que sea el causal, es uno de los datos de la constelación de datos que presenta una meningitis o una neumonía o cualquier otro tipo de infección. Por otro lado, existe un subgrupo de niños que pueden convulsionar con fiebre. El paciente que convulsiona con fiebre lo hace con 38 grados, o sea, cuando empieza a tener fiebre, no hace falta que llegue a 40-41 grados centígrados. Entonces, el miedo a que el paciente convulsione porque tiene fiebre es un miedo injustificado en cierto modo, porque existe un grupo que va a convulsionar entre los 3 meses y los 36 meses de edad, o hasta los 4 años inclusive. Va a convulsionar con temperaturas relativamente bajas. Es un grupo que va a convulsionar porque existe en este grupo particular de pacientes una tendencia genética a esa convulsión. Generalmente son pacientes que ya tuvieron hermanos convulsionadores febriles o papá o mamá que convulsionaban cuando eran niños. Y el otro punto importante a entender de lo que es fiebre es que en el afán de evitar que el niño tenga fiebre, partiendo de la base de que la fiebre siempre tendrá un efecto perjudicial, bueno, partiendo de esa base, el médico, la enfermera, el papá, la tía, el abuelo intentan por todos los medios que el paciente nunca tenga fiebre cuando está cursando un cuadro infeccioso. Aparte del efecto que les mencionaba de ir en contra de una respuesta inmunológica, en ese afán a veces se llena al niño de drogas antipiréticas. Y esas drogas antipiréticas pueden llegar a tener efectos colaterales. El paracetamol en sobredosis podría provocar una hepatitis medicamentosa hasta fulminante. La dipirona, la novalgina, es una droga que baja muy fácilmente la temperatura, pero por otro lado, independientemente de la dosis dada, podría llegar a provocar una anemia plástica que es inclusive mortal. Entonces, es muy importante entender que la fiebre es una respuesta natural del organismo. Si es que bajamos la temperatura, lo haremos a de 39 grados o más en forma medicamentosa y solamente con el objeto de lograr el confort del niño, no con el objeto de curar la enfermedad, porque la enfermedad deberá ser investigada y deberá verse qué enfermedad realmente es y deberá tener un diagnóstico y un tratamiento específico. Entonces, no soy experto en todo esto, en lo que es internet, entonces voy a pedir que me disculpen si es que de algún modo fallo, pero quería mostrarles unas imágenes y voy a investigar cómo hacerlo.